Hola, buenas tardes. Aquí presente Nicolás Valdés, en conjunto con mis compañeros Sebastián Lizama y Pablo Vargas. Vamos a presentar la evaluación del potencial de riesgo de contaminación de napas subterráneas utilizando el herbicida en suelos derivados de cenizas volcánicas. Antes de comenzar con todo esto, con toda la presentación, tenemos que ir por el resumen. En primer lugar, vamos a comenzar por la metodología aplicada, en donde se basó en un muestreo, en un masado, contaminación, agitación, centrifugación, filtrado y finalmente un análisis, en donde la discusión más importante es el cuál tipo de suelo será más eficiente para absorber el herbicida, en donde como grupo logramos concluir que los suelos arcillosos de Nova Brauno en comparación a Cuyipulli son más eficientes respecto a la absorción del glifosato. Adelante, Pablo. Los objetivos principales serán determinar la eficacia de los suelos de tipo andisol y ultisol para la absorción de herbicidas con la finalidad de evitar la contaminación de fuentes subterráneas, identificar la eficacia del herbicida glifosato para la eliminación de plantas no deseadas en el cultivo, y finalmente plantear, proponer y concluir a nivel comunitario o social un método de bioremediación para los cultivos y ecosistemas dañados. Bueno, continuamos con el procedimiento. Primero, se procedió a la obtención de las muestras de suelo pertenecientes a los terrenos de Collipulli y Nueva Brauno, los cuales presentan suelos derivados de ceniza volcánica. Esto es en zonas sin previa fertilización o aplicación de herbicidas. Se recolectaron muestras del horizonte A, lo cual corresponde a los primeros 15 centímetros de suelo. A continuación, sobre una balanza digital, la cual es sacudida con una brocha, se posiciona un vaso precipitado, en el cual debe estar lavado y seco. Además, dentro de este mismo, se coloca un tubo de centrífuga de 50 ml. Posteriormente, se agrega en pequeñas cantidades la muestra de suelo hasta completar los 2 gramos. Para cada amasado, se hace un duplicado. Continuando, con una pipeta volumétrica junto a una propipeta, se extraen 10 ml de solución estándar del herbicida, cuya concentración es de 5 ppm de cloruro de calcio 0,01 molar. Luego de esto, se procede a contaminar la muestra de suelo encontradas en los tubos de centrífuga, procurando no realizar contacto con las paredes del tubo, para así no contaminar la pipeta. Se debe eliminar el vástago de la contaminación anterior, para luego seguir con los duplicados. Posteriormente, se sitúa de manera ordenada en el agitador orbital los tubos con muestra de suelo y herbicida. La agitación de cada muestra y su duplicado se harán a sus respectivos tiempos, a 60 RPM por 15, 30, 45, 60, 90, 120 y 180 minutos. Continuando, se realiza la agitación, o sea, posterior a la agitación, de manera inmediata, la muestra junto a su duplicado son llevadas a la centrífuga, donde se posicionan en extremos contrarios para así evitar accidentes. Esta centrifugación se realiza por 20 minutos a 3.500 revoluciones por minuto. Luego del proceso de centrifugación, con ayuda de una jeringa, se filtra el sobrenadante presente en los tubos. Esto evitando el contacto de la jeringa y las paredes de los tubos. Posteriormente, se retira la aguja de la jeringa y se da paso al uso del filtro de membrana de poro 0,22 micrómetros y 25 milímetros de diámetro. Se realiza este proceso de filtración para cada muestra y para sus duplicados. Ahora, a continuación de esto, con la ayuda de Excel, se procedió a obtener los datos para formar las tablas, los cuales permiten obtener los parámetros para cada pseudo modelo. En primera instancia, se establecieron las curvas de calibración para ambos suelos, en el caso de Collipulli y Nueva Brauno. Luego, se procedió a realizar las tablas de cinética de absorción del glifosato en suelos de Collipulli y posteriormente la tabla de cinética de absorción del glifosato en suelos de Nueva Brauno. Ya obtenidos estos datos, en ambas tablas, se procedió a trabajar con los modelos de pseudo orden. Primero se realizaron los cálculos y completaron las tablas del modelo de pseudo primer orden para ambos suelos y posteriormente se realizaron los cálculos y las mismas tablas para el modelo de pseudo segundo orden de ambos suelos.
Los gráficos que están presentes en el póster, si mi compañero puede bajar un poco, sería ideal. Ahí, gracias. Los gráficos aquí presentes representan una comparación de los datos obtenidos en las tablas de cálculo de los suelos de Collipulli y Nueva Brauna, donde el gráfico que se encuentra a la izquierda corresponde a la comparación de los datos de pseudo primer orden, y el gráfico que se encuentra a la derecha corresponde a la comparación de los datos del modelo de pseudo segundo orden. Ahora, a continuación, con las tablas, se presentaron los siguientes datos: la concentración máxima, la constante de asociación a la ecuación de pseudo primer orden y de pseudo segundo orden, la pendiente, el valor del intercepto, la concentración del herbicida en equilibrio, el R2, la velocidad de absorción inicial y el tiempo de vida media, de los cuales nosotros utilizamos ciertos datos para orientar nuestro estudio. En este caso utilizamos el R2, la velocidad de absorción inicial y el tiempo de vida media, en donde en el caso del R2, en el modelo de pseudo segundo orden, en ambos suelos, es mucho más cercano a 1, lo cual nos dice que se adecua mejor a la proyección, a diferencia del modelo de pseudo primer orden que se encuentra un poco más alejado. Ahora los dejo con mi compañero. La principal discusión en esta presentación, en primer lugar, los datos que están presentados en la tabla 1 y en la tabla 2 de los modelos correspondientes, podemos observar específicamente que el modelo de pseudo segundo orden presenta resultados que facilitan la determinación del comportamiento del herbicida en ambos suelos, en donde se obtuvo que la absorción inicial en Collipulli fue de 25,0627 y en Nueva Braunau de 2,0969. El tiempo de vida media fue de 0,8544 en Collipulli y en Nueva Braunau de 21,3857, en donde esto nos da a entender que la retención del herbicida es mejor en un suelo de tipo andisol, es decir, en Nueva Braunau. Sin embargo, al poseer una menor velocidad de absorción, no podría ser absorbido por el suelo en caso de lluvias abundantes, lo que corresponde a la pluviometría, o por riegos excesivos, que tampoco son recomendados. Teniendo todo esto en cuenta, que el glifosato es más soluble que en agua que en medios orgánicos. Como último punto, pero tampoco no menos importante, es el nivel de porosidad del suelo presente. Mientras más poroso es el suelo, sea de tipo andisol o de tipo ultisol, existe una mayor probabilidad de filtración entre los espacios del suelo tratado, haciendo que éste entre en contacto con napas subterráneas, perjudicando así al ecosistema y a la biodiversidad presente cercana en la plantación. Si a la alta porosidad presente en el suelo se le suma la cantidad de agua en exceso, sea también de nuevo por pluviometría o riegos de medios, se generará también una mayor lixiviación. Con mis compañeros encontramos que uno de los métodos de biorremediación para contrarrestar los daños provocados es la utilización de rizobacterias, ya que estas permiten degradar el herbicida y sus principales metabolitos. A continuación seguirá mi compañero Pablo con la conclusión. Finalmente, como grupo llegamos a la siguiente conclusión. Habiendo finalizado el análisis más la interpretación de datos, se puede concluir respecto a los objetivos previamente planteados que el comportamiento de los suelos derivados de ceniza volcánica en Nueva Braunau y Collipulli, esto siendo andisol y ultisol respectivamente, bajo la presencia del herbicida glifosato, se logró identificar similitudes y diferencias respecto a la relación adsorbato-absorbente. A través de los datos obtenidos se presenció que en suelos de Collipulli se obtuvo una capacidad máxima de absorción de 13,41 microgramos y de 21,41 microgramos en los modelos de pseudo primer orden y pseudo segundo orden respectivamente. En Nueva Braunau se obtuvo una capacidad máxima de absorción de 42,74 microgramos y 44,84 microgramos con los modelos de pseudo primer y pseudo segundo orden respectivamente. Finalmente, esto nos da a entender que los suelos arcillosos en Nueva Braunau son más eficientes para la absorción de herbicidas, ya que al ser su capacidad máxima de absorción mayor a la de Collipulli, este suelo se logra contaminar más rápido, evitando que el herbicida no contamine napas subterráneas ni el ecosistema donde se lleva a cabo la plantación o cultivo en cuestión. Por otro lado, en base a lo mencionado previamente, se plantea, propone y concluye un método de biorremediación, entendiendo este término como una de las tecnologías más seguras, limpias, baratas y amigables con el medio ambiente para descontaminar sitios contaminados
con un amplio rango de contaminantes. Con el sector, comuna o zona donde se esté desarrollando el cultivo utilizando rizobacterias, que permiten degradar el herbicida y sus principales metabolitos en la zona contaminante. Esto cumple con el objetivo planteado al inicio, el cual trata de proponer una alternativa o solución con respecto a la contaminación que se le provoca al ecosistema y a las poblaciones cercanas, dando un ámbito más amplio a la resolución de problemáticas sociocientíficas. Esa sería nuestra presentación. Muchas gracias por verla.